Hola, muy buenas tardes. Yo hago parte de la Universidad Uniminuto. Mi nombre es Paula Natalia Artunduaga Claros, tengo 17 años de edad y hago parte del pregrado licenciatura en Ciencias Naturales. Mi ID es 787868, mi NRC es 8716 y la siguiente asignatura es de Fundamentos de Pedagogía. Hoy hablaré un poco sobre el periodo humanista y renacentista. El humanismo fue un movimiento filosófico y literario que nació de las ciudades-estados de la península itálica en el siglo XIV. Su máximo esplendor fue en los siglos XV y XVI. Una de las principales características es el antropocentrismo, centrado en el ser humano. Impulso a las ciencias basadas en la evidencia empírica. El hombre ahora era guiado por la razón y no por la fe. Atracción por el mundo clásico, Grecia y Roma. Y por último, visión antropocéntrica. No podemos olvidar que en la Edad Media Dios era considerado el centro del universo y era la fuente de toda explicación. La fe era más importante que la razón. Hubo abandono de la cultura clásica, griega y romana. También había mucha ignorancia, supersticiones y fanatismo religioso. El humanismo se fundó gracias a la invención de la imprenta, academias y universidades, mecenazgo y descubrimientos geográficos. Uno de los principales exponentes fue Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, Nicolás Maquiavelo y Martín Lutero. El Renacimiento. En el siglo XVI suceden una serie de eventos que permiten generar un cambio en la sociedad de Occidente. Este proceso o paso de la Edad Media a la Edad Moderna es llamado Renacimiento, pues después de la homogeneidad de la religión se remota a la cultura clásica y con ella el interés por la ciencia y el propio ser humano. Entre estos eventos tenemos la consolidación de la invención de la imprenta moderna realizada por Johannes Gutenberg, el descubrimiento y posterior invasión de América, y también se consolida la reforma protestante que debilita a la Iglesia católica. Características del Renacimiento. Se produce un avance científico y tecnológico. El hombre es el centro de preocupación objetiva, lo que significa un paso del teocentrismo, en el que Dios era el centro de interés, al antropocentrismo, en el que el hombre pasaba a serlo. También se observa el predominio de la razón o racionalismo como oposición al dogmatismo de la Edad Media. El Renacimiento tuvo como base filosófica al humanismo. En esta época surge el clasicismo grecolatino, es decir, se rescata el griego y latín y se remonta el pensamiento de los clásicos y griegos. Su expresión literaria se puede ver una predilección por la naturaleza, además de la idealizada, también prima el goce de la vida terrenal sobre la vida de sufrimiento con fines celestiales. Algunos representantes fue Dante, Petrarca y Boccaccio como precursores. Rotterdam con su elogio a la locura, obra en el cual se hace una ironía del cristianismo mediante la locura culticia o necedad. Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe describe el mundo político en sus estrategias y su moral relativa con el objetivo de poseer el poder. Y el gran poeta español Garcilaso de la Vega, influenciando por el petrarquismo y los poetas latinos.
Miguel de Cervantes, autor de la obra universal Don Quijote de la Mancha, considerado la primera novela moderna. En esta época se hace presente también el dramaturgo William Shakespeare, quien recogió la literatura tradicional y escribió Hamlet y Romeo y Julieta. La pintura se presenta como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel con el dominio de perspectiva y proporción en temas religiosos, naturales y humanos. Y finalmente, diremos que la literatura y la cultura renacentista gradualmente dejan de girar en torno a Dios y son más de una expresión renovadora del ser humano, mirando su propia realidad e individualidad. Muchas gracias por su atención.